Bueno, pues para terminar las charlas en cada una de las salas, que luego tenemos la plenaria todavía, Raúl Marrero, que nos va a hablar de microservicios, él también está aquí en la organización del evento y nos ha ayudado muchísimo, programando también, así Pero no miren el que código. nada. Les dejo con Raúl, ¿vale? Gracias. Bueno, nada, agradecer a Sergio, agradecer a todos los que están aquí. Ya se está acabando, yo sé que ha sido largo, pero espero que hayan disfrutado de todas las charlas y todas las que hemos tenido. Y la que viene después con Pablo Galindo, que esa va a ser top, se lo digo desde ya. De hecho, ayer me conté un poco porque tuve que ir a buscarlo al aeropuerto, había un accidente y estuvimos 3 horas en la autopista hablando de Python, así que pueden imaginarse las ganas que me quedan a mí. Bueno, yo voy a hablarles un poco de... Esta charla es un poco más alto nivel, no voy a centrarme tanto en Python, pero sí es verdad que en infraestructuras de microservicios ya veremos más adelante que Python es uno de los lenguajes que se puede utilizar. Y voy a hablar un poco, voy a contar todo esto como una pequeña historia. Cualquier cosa que diga a partir de ahora que se asemeje con algo de la realidad, como las películas de Antena 3 los domingos, pura coincidencia, ¿vale? Esto no lo he sacado de ninguna empresa, esto no es gente real. Y... Vale. Bueno, tenemos a este señor que se llama Marcos a ver, ¿cómo le puse? Zuckerberg, ¿vale? Que bueno, él está estudiando aquí en la Universidad de La Laguna. Y tiene una idea de hacer una red social. Cuando se le ocurrió red social no existía y dice, bueno, ¿por qué no habría una página en la que yo pueda conectar con gente de otras facultades, pasarnos vídeos, pasarnos fotos, pasarnos simplemente escribir, tener un chat? Y pues sabe un poco de Python y sabe un poco de Django y dice, pues voy a hacer una aplicación Django para esto. La voy a llamar Flakebooth, por ejemplo. Y nada, se empieza a dedicarse a hacer su código. Y estas son más o menos los requisitos o las características que tiene su aplicación pequeña en Django. Tiene que tener registro de usuarios y login, que bueno, eso ya viene built-in en Django y no tiene que hacer nada. Debe permitir subir fotos, tener una página de perfil de usuario, etc. Nada simple. En un par de horitas, seguro que más de uno de aquí lo tendría hecho. Esta diapositiva la puse porque descubrí cómo hacer esto y está muy guapo. Y dije, bueno, como no tiene código, descubrí lo de la imagen esta y ponerlo por internet y queda bastante guay, me da como un nivel aquí diferente. Entonces... Entonces nada, básicamente coge Marcos y empieza a escribir ahí Django admin. Es que esto cambió, yo soy de Django 1.4 para atrás, así que imagina. Empieza su proyecto, empieza su aplicación con un par de modelos simples, pods, usuario, etcétera, y empieza a programar y la lanza a producción porque, pues sí, porque puede. Y esta es básicamente lo que es su aplicación. Tenemos un usuario que básicamente ataca a una aplicación que está en un servidor web, que es un Django, y por detrás le pone un Postgres porque MySQL no se puede, y porque, y porque SQLite para producción va bien, pero no tanto. Y nada, él empieza ahí, empieza a dárselo a los colegas de la facultad, empiezan todos a registrarse, y todo bien, todo perfecto. 1000, 2000, 3000 usuarios, sobradísimo. Dice, pues voy a meterle más cosas, porque es que aquí falta un poco de interacción, etc. Y dice, ¿por qué no le metemos un chat? Que no sé, el Messenger ya estaba pasado de moda, WhatsApp no existe todavía, recuerden que la realidad es un poco supera la ficción. Y así no es, ¿no? Bueno, digo. Y empieza eso, empieza a implementar un chat, empieza a meter eventos en la red social, empieza a meter páginas y notificaciones. ¿Qué pasa? Tanto para el chat como para notificaciones necesita que sea en tiempo real. Entonces va a utilizar WebSockets. ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Vale? Empieza a haber demasiados requests por segundo y la única solución que tiene aquí el amigo Marcos es meter más pasta y meterle más RAM y más CPU y buscar máquinas más grandes. Obviamente, la diferencia entre el dinero que se está gastando con el dinero que está entrando, que ahora mismo es cero, es un montón de gente creando páginas de fiestas de los fines de semana, vamos para el Tintín, tal, no sé qué. Pues al final esto lo acaba pasando factura. Primera solución que Lota empieza a buscar por internet y hay gente en Stack Overflow que dice, bueno, es que Django puede escalar. Tú en realidad, en vez de levantar una sola instancia de la aplicación, pues puedes levantar tres y le metes un balanceador por delante y ya está. Eso ataca toda la misma base de datos, no hay problema. Bueno, pues se soluciona, una forma fácil de solucionarlo. Eso empieza medio a escalar hacia arriba y puede soportar más peticiones. Voy a simplificar mucho estas cosas de escalado y tal porque en realidad tampoco es tan fácil, pero en principio funcionaría, no habría mucho problema. Solucionado. Aquí Marco es el amo. Además aquí ya empieza a recibir algo de dinero, que sí, una beca por allí, otra por allí, y entonces ya puede dedicar más espacio a esto. Perdón, más dinero y más tiempo.
Pero recuerden todas esas características que vieron antes. La base de datos empieza a ser una medio locura, porque es que si tiene un modelo para las notificaciones, que si una para pods, uno para usuarios, etcétera, todos sabemos que bueno, Django es lo que es, y el ORM te hace cosas muy raras a veces, y las consultas que hace el ORM tampoco es que sean las más eficientes de la historia. Ya habíamos solucionado un poco la parte del problema de los requests, empezamos a tener problemas con la base de datos. ¿Qué solución hay la más sencilla cuando tienes una aplicación monolítica? Métele una caché. Metes una caché, le metes memcache o le metes Redis, como una puncha. No hay problema, eso no cambia nunca. Además, pipistal Django con Redis, me parece que es, o Django cache Redis, o no sé. Y no hay que hacer nada. Ponerle como broker, poner la configuración, habladísimo. Marcos es top. Seguimos con los problemas. Esto empieza a crecer, sigue creciendo. Marcos ya es la élite aquí, dejó la carrera, porque no hace falta, porque ya empresas locales le empiezan a pagar, sobre todo para meter publicidad. Los usuarios empiezan a crecer, ya no solo está en el ámbito universitario, ya está saliendo hacia afuera, gente pues de La Gomera también empieza a meterse ahí en la red social y ya pues las islas y todo, pues empiezan a estar más conectadas, que es lo que al final queremos y buscamos con todo esto. Y entonces Marcos dice, a ver, ¿cómo lo resuelven los grandes? Y ahora aquí hay una medio salto en el tiempo, porque esto, ¿vale? Netflix no estaba a la vez que la que Marcos estaba haciendo en la red social, pero vamos a imaginar que sí. Y entonces Marcos busca cómo las grandes resuelven esto y le aparece una palabrita ahí que dice microservicios. Y Marcos, esto nadie lo hace, esto debe ser top, esto, madre mía. Y Netflix es una de las que empezó con esta cosa de los microservicios, que más adelante ya daremos la definición medio formal. Y nada, Netflix está viendo, Marcos, buscando, y hay muchísimas herramientas, muchísimos posts y blogs de los ingenieros de Netflix. Pero claro, es que Netflix hace esto. Y esto es una charla real de Netflix. Netflix tiene allí, en este caso, un balanceador, y estos son los requests hacia donde llegan. Estos son microservicios que están escalando en tiempo real en Netflix. Y probablemente haya muchos más, ¿vale? Esto simplemente es un subconjunto de todos los servicios que Netflix utiliza día a día cada vez que nosotros nos ponemos a buscar una película o las recomendaciones. Esta charla está muy bien, no sé si la puse al final, pero si no me preguntan luego y se las doy. Y la verdad es que está bastante bien. De cómo Netflix hace toda esta parte de microservicios, es un poco alto nivel, pero bueno, está muy bien. Pista, no somos Netflix, no vamos a hacer Netflix, bájense de la nube, esto no es así. Pero Marcos quiere ser Netflix, porque dice, pues, ¿por qué no? Si un tío ahí en California puede hacerlo, yo también. Y entonces dice, bueno, microservicios, esto implica separar funcionalidades en diferentes paquetitos, ¿vale? En diferentes aplicaciones. Y lo primero que se le ocurre es, bueno, voy a separar todas las requests de WebSocket de todas las requests de HTTP. Principalmente porque, además, a lo mejor por aquí alguno sabe que escalar WebSockets es un poco complicadillo. Y sobre todo porque se daba cuenta de que a lo mejor la gente llegaba a un punto en el que utilizaba mucho más el chat que utilizaba los posts o posteaba imágenes. Entonces, claro, tenía que escalar instancias de esa aplicación de Django simplemente para utilizar una parte muy pequeña del código, que era la parte de WebSocket, chat, etcétera. Y dices, estoy gastando un montón de dinero en máquinas que en realidad no las estoy aprovechando. Porque simplemente el problema es que lo que a mí me está consumiendo es abrir WebSockets, hacer el handshake con el cliente, mandar datos, recibir. Mientras tanto, esta parte de HTTP, la caché de Redis, todo esto va súper bien y está descargado. Entonces se le ocurre esto leyendo un poco en esto de separar las características, ¿vale? En servicios más pequeños. Entonces, bueno, simplemente se hace un servidor WebSocket, que lo que va a hacer es la parte del chat que antes tenía dentro del Django, separa esas dos cosas y ya está. Ahora todo esto va súper bien. Tú puedes escalar a diferente ritmo una cosa y la otra. Y entonces dice, bueno, pues ahora el WebSocket, eso es lo que les decía. El chat va súper mal, voy a meter 4 instancias de WebSocket. Y entonces aquí se da cuenta, ¿esto tiene láser? Bueno, da igual. Aquí se da cuenta de una cosa y es que dice, vale, yo voy a levantar instancias y voy a tener 4 instancias de WebSocket. Pero ¿qué pasa si yo tengo usuarios conectados a diferentes de esas instancias? ¿Cómo el usuario A que está conectado a la instancia 1 manda un mensaje al usuario B que está conectado a la instancia 2? Esas instancias por detrás no tienen nada, no se comunican entre ellas. Entonces esos usuarios no se van a ver, solo van a poder hablar entre ellos y chatear los que estén conectados a la misma instancia porque esa instancia tiene pues las conexiones WebSocket abiertas. Y entonces Marcos empieza a buscar por internet y se da cuenta de que necesita algo para conectar esas instancias. Y en ese punto, pues empieza a leer que hay cosas como RabbitMQ o Kafka o un montón de servicios que pasan mensajes o de colas y que le viene perfecto para conectar varias instancias de un servicio, en este caso de WebSocket, que es lo que tenemos allí en la diapositiva de allí.
Pero es que además a su vez dice, pero espérate, yo quiero que todos esos mensajes de chat no simplemente se muestren, también necesito guardarlos de alguna manera, necesito, pues, no sé, parsearlos, vendérselos a Google el año que viene, no sé. Marcos es un tío que piensa en el futuro, ¿vale? Recordemos que es pionero aquí en La Laguna. Y dice, pues voy a guardar todo, porque mira, ese 3 es barato, eso es disco y disco hacia adentro, y nada, voy a guardarlo. Y aparte de necesitar este mensaje de paso este servicio de paso de mensaje o de cola entre los WebSockets, lo voy a meter a otro servicio que además puede escalar a diferente ritmo que este de WebSocket y lo voy a meter en una base de datos. Y a partir de este punto, esta parte nos olvidamos un poco porque simplemente era porque, yo qué sé, quería meter más microservicios aquí, se me ocurrió esa idea. También otra de las cosas que quería decir, que se me olvidó antes, es que cada vez que buscamos cómo pasar a microservicios, etcétera, está el mismo ejemplo, que es el de la tienda. Entonces yo quería hacerlo un poco diferente porque el de la tienda es muy fácil y aquí cada uno tendremos nuestra aplicación diferente y las características de diferente manera y luego adaptar eso de la tienda a lo que tú tienes, pues sí, vale, una tienda lo sé hacer. Pongo el catálogo por un lado, las compras por otro y no sé qué, y ya está, separado microservicios, hala, para casa. Pero cada uno de nosotros tenemos una lógica de negocio que es diferente y que eso ahí es verdaderamente donde yo creo que está una de los principales errores que se cometen al empezar los microservicios. Si no se diseñan bien desde el principio, te puedes pegar 2 años rehaciendo y volviendo a cambiar código. Y no se preocupen porque les va a pasar, y a mí me ha pasado también, y se rehace, no pasa nada. Entonces, volvamos. Marcos tiene todo esto escalado, esto está guapísimo, esto escala hacia un lado, perdón, escala horizontalmente, que queda más guay. Me perdonan. Y además ya los WebSockets pueden verse entre ellos, tienen colas que se comparten donde los mensajes van, los otros servicios de WebSocket están suscritos a esas mismas colas, con lo cual el mensaje desde que entra a este servicio, que vamos a suponer que es un Rabbit, pues ya los otros servicios están alerta y dicen, mira, este chat, este usuario lo tengo yo, pues se lo mando. Perfecto, no hay ningún problema. Pero la otra parte que necesitaba escalar era los servicios HTTP y como habíamos separado esas dos partes, pues pueden escalar perfectamente, no hay ningún problema. Aquí sí que le añadí la parte de que también se podría usar y es que tenemos en cuenta que las notificaciones son en tiempo real, con lo cual necesitamos esa interfaz de WebSocket que está hablando con los usuarios para notificarlos en tiempo real. Pues simplemente lo que podemos hacer es que cualquiera de nuestros servidores HTTP, cuando reciba alguna petición de se ha creado un post, pues tengo que notificar a quien está etiquetado en ese post. Manda un mensaje a esa cola o a ese servicio que tenemos ahí detrás escuchando y ya podrían los WebSockets mandarlo si necesitamos. Con lo cual todo empieza a estar un poco conectado, pero a su vez son pequeñas cajas que escalan independientemente, tienen una y solo una, entre comillas, característica. Si cae una no pasa nada, pero eso ya lo veremos después. Y bueno, esto técnicamente, ¿vale? Si fueron a la charla esta mañana ya saben que fake. Esto escala infinito. Teóricamente esto, mientras tengas pasta, tú metes ahí, metes instancias y ala, arreglado. Ya está, no hay problema. Y este sería un poco la arquitectura que tendríamos en nuestro servicio. Somos Netflix ya, ¿no? Ya esto escala, esto está hacia arriba, hacia abajo. No. Nos falta un poco. ¿Qué pasa con la autenticación? Porque bueno, antes teníamos un Django. El Django tenía toda esa autenticación y tal, pero es que ahora tenemos 2 puntos de entrada en nuestro sistema. Tenemos los WebSockets y tenemos el HTTP. Y además, cuando un usuario abre una conexión WebSocket y envía request HTTP, los servicios que hay por detrás no se comunican entre ellos para tener esa identidad de decir, mira, es que este usuario es, yo qué sé, fulanito, que es el mismo que tiene el WebSocket abierto y es el mismo que me está mandando un post, con lo cual puedo aceptar las 2 conexiones. Imagínense que tenemos pues dos URLs diferentes, una para las peticiones, que es una API, por ejemplo, y WebSocket, todo con, yo que sé, me inventé esos nombres. Y aquí es donde introducimos un concepto que en microservicios es bastante usado y que yo le tengo cariño especial. y es el concepto de API Gateway, que lo que viene a ser es un punto de entrada único a todos nuestros servicios. Porque piensen una cosa, nosotros, muy bien, tenemos servicios que escalan, y claro, el usuario, ¿cómo sabe qué servicios hay por detrás? Si necesita atacar a uno con un protocolo, a otro con otro, tiene que estar definido todo eso en el cliente y no vas a ponerle al cliente una ristra de URLs así y decirle, ala, cuando sea WebSocket es esta, cuando sea HTTP es esta, cuando sea RPC es esta, no es viable eso.
Además, necesitamos una capa de autenticación, como dijimos antes, que la API Gateway, ahora comentamos, nos puede dar. Y necesitamos que ese punto de entrada también sea escalable y esté siempre, nunca sé cómo se dice esto en español, se me olvida, pero que esté disponible, gracias. Cosas malas que tiene la API Gateway, es un único punto de entrada. Si ese único punto de entrada falla, da igual los microservicios que tengas por detrás, Marco, te vas para tu casa o vuelves a la ETSI a estudiar informática porque está bastante chunga la cosa. Y otra cosa que tiene que tener ese único punto de entrada, que es el API Gateway, es que tiene que saber todos los servicios que hay por detrás. Recordemos que ahora nuestro backend escala hacia arriba, hacia abajo, con lo cual cuando hay una instancia nueva hay una IP nueva en la red y esa API Gateway necesita saber que puede rerutear ¿sí? El tráfico hacia esa nueva IP. Y ya veremos cómo se puede solucionar eso más adelante. Pues nada, la ponemos. Por cierto, todos estos gráficos están hechos con una herramienta de Amazon, por eso está todo con Amazon y es súper guay. Es gratis. y nada, este sería lo que es la arquitectura de API Gateway que tenemos a la entrada. Tenemos el usuario, tenemos un balanceador, porque podemos, y luego tenemos el API Gateway, ¿vale? Que sería ya el encargado de reenrutar. Pues imagínense que incluso podríamos tener la misma URL, pero dependiendo del protocolo, la API Gateway ya diría, pues mira, esto es WebSocket, va para estas instancias, esto es HTTP, va para estas, y con una única URL si quisiéramos. Yo no lo recomiendo, pero bueno. También API Gateway hay muchas open source que existen, me parece que está una que se llama Kong, otra que se llama Istio, y luego Amazon también tiene un servicio de API Gateway. Lo que pasa es que te cobra por request y al final, depende de las que tengas, te puede salir un ojo de la cara. Pero bueno, lo bueno de la de Amazon es que escala infinito, se supone, y tal igual. Y luego hay una que se llama Cerberus, creo, pero que esa no es pública. Vale, tenemos nuestra primer backend, ahora sí, perfecto. Decimos, tenemos API Gateway, esto escala hacia todos los lados, infinito. Tenemos nuestros servicios separados, tenemos el WebSocket, tenemos el HTTP. Lo que teníamos antes de las caché de Redis para acceder a ese Postgres, tenemos los posts. Y además, pues nada, tenemos las notificaciones en tiempo real y tenemos chat. Esto ya a prueba de balas, aquí puede venir cualquiera. Ahora sí, ¿no? Ya somos Netflix. No. No, porque tengan en cuenta que ustedes cuando están desarrollando muchas veces una aplicación en Django, Flask o lo que sea, tanto debuguear como loguear, como, pues no sé, poner alertas es muy fácil. Tienes una única aplicación, tienes un proceso ahí corriendo, y bueno, pues si se cae, sí, te da excepciones, se cae y ya está, ya se levantará, si depende del automatizado que tengamos eso. Pero es que ahora tenemos una a n instancias de un mismo servicio, y en ningún momento sabemos cuántas hay, ni cómo están configuradas, ni nada. Necesitamos herramientas que nos ayuden el día a día a la hora de, pues de tener en producción un sistema de microservicios. Y ahí es donde de verdad es uno de los contras, que luego hablaré al final, de qué es lo que tiene microservicios, que por un lado está muy bien, pero por otro, la carga que tienes en el día a día, en producción, en los servidores, es muy grande, porque necesitas muchas herramientas, necesitas personal para que esas herramientas funcionen bien, y va a ser un poco más complicado a la hora de hacer debug, a la hora de loguear y tal. Pero ya vemos que hay herramientas muy, muy guay, que de hecho en nuestra empresa la usamos en producción y nos resuelven la vida. Y está muy, muy bien. Por ejemplo, lo que decía antes, necesitamos una manera de todos esos logins, tenerlos en un sitio accesible, que sea centralizado, porque ahora tenemos, pues, de repente hay un evento súper super guay, es el Pi Day, y tiene la página en Facebook. Pues recibimos 20.000 requests por segundo, porque es que es increíble este evento. ¿Qué pasa? Que eso va a generar a lo mejor demasiados logs y se van a hacer 500 instancias de nuestro servidor HTTP. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa si fallan 20? ¿Qué pasa si fallan 50? ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo lo sabemos? Pues hay una herramienta, bueno, es un stack de 3 herramientas, que es el LK, Elasticsearch, Logstash y Kibana, que lo que nos ayudan es a centralizar todos los logs de nuestros diferentes microservicios en un único punto. Más o menos el flow que sigue, el flow que sigue es, y básicamente tenemos delante un Logstash, que lo único que va a hacer es, pues por diferentes protocolos, recibir ese log, que es configurable, agregarlos de la manera que queramos y meterlos en Elasticsearch, sí, gracias.
En el Elasticsearch. El Elasticsearch no se usa solo para eso, se utiliza para muchas cosas. De hecho, le puedes meter datos ahí y buscarlos y hacer filtros de manera diferente. Está muy, muy bien, porque además indexa los datos de manera que los filtros sean muy rápidos. Y ahí es donde van a estar nuestros datos. Nuestros datos van a estar ahí y vamos a poder, de hecho creo que tiene una API, vamos a poder consultarlos. Y luego se han inventado esta cosita que se llama Kibana, que lo que es un dashboard, simplemente una herramienta de dashboard que va sobre el Elasticsearch y nos va a ayudar. Ahora tengo una screenshot aquí. Lo que pasa es que, bueno, se ve como se ve. Esta es de internet, tranquilo. Que nos ayudaría un poco. Y aquí es donde tendríamos cosas súper interesantes, porque podríamos hacer, depende de cómo esté, y me voy a saltar un poco esa parte, depende de cómo esté configurado nuestro sistema de microservicios, podríamos hacer filtrados muy interesantes, como por ejemplo, filtrar por instancia, por nombre de servicio, filtrar por IP, depende, también le podemos añadir nosotros nuestros propios filtros, obviamente. Y tiene también para filtrar por tiempo, para que se autorrecargue en tiempo real. Y luego tiene otra parte que es de hacer dashboards, que le puedes poner grafiquitas y tus cosas. Y la verdad es que está muy bien la herramienta. Además es una herramienta web, con lo cual la puedes desplegar ¿sabes? La puedes desplegar tú de manera muy fácil y no tienes que pagar, gracias a Dios. De momento. No te cases con las tecnologías. Otra de las cosas que es súper interesante, porque es verdad que los logs nos ayudan, sobre todo a hacer debug de los servicios, pero claro, tengan en cuenta que unos servicios que están en producción, probablemente con miles de usuarios, potencialmente, si los logs no están bien configurados, se generarán muchísimas líneas de logs. Y al final eso también hace que tu aplicación vaya más lenta, que ese stack de LK tenga que procesar mucha más información. Entonces, existe una cosa que se llama métricas de aplicación, que básicamente son métricas que nosotros programamos dentro de nuestra aplicación y que dan información acerca del estado actual del servicio. Una de las herramientas más usadas se llama Prometheus, y lo que hace Prometheus a alto nivel sería, pues, claro, nosotros programamos nuestro servicio, en este caso tenemos el HTTP o el WebSocket, y esos servicios exponen una API HTTP donde tienen esas métricas para que cualquiera las pueda consultar. Prometheus es un servicio que es capaz de scrapear todo eso, agregarlo y guardarlo de una manera determinada como para que nosotros podamos consultar mucho más fácil métricas de aplicación. Normalmente se suelen utilizar, bueno, ahí es un ejemplo, se pueden utilizar para mucho, porque de hecho existen exporters de Prometheus que te dan métricas de contenedores de Docker, de máquinas, de Nginx creo que tiene también un exporter nativo. Con lo cual nosotros podemos ir teniendo información de toda nuestra infraestructura en un único punto. Y ustedes dirán, vale, ¿y luego cómo vemos eso? Hay otra herramienta que se llama Grafana y ahí empieza a ver el rollo de muchas herramientas. Por eso digo que cuidado con esto. En el que Grafana es simplemente un dashboard que tiene un montón de grafiquitas y cosas. De hecho tiene X más X al cuadrado que han hecho la comunidad y que existen por ahí. Y lo que se le puede hacer a Grafana es elegir diferentes data sources, o sí, source en español, fuentes de datos de dónde scrapear y coger esa información para mostrarla aquí. Y una de ellas es Prometheus y son bastante utilizadas estas dos herramientas entre ellas, con lo cual nos va a ayudar muchísimo para tener. Tenemos todo el Prometheus, tenemos todos nuestros servicios, tenemos el Grafana por encima y tenemos el Kibana por aquí. Tenemos dos herramientas, que en realidad son 20 por detrás, pero bueno, son dos herramientas que podemos abrir en el navegador y que nos va a dar información en tiempo real, además de muchísimas cosas, porque como les dije, el Prometheus tiene bastantes exporters. Y además podemos ponerlo así en tele, super guays en la oficina, y parece que somos hackers, ¿no? Porque tenemos todo ahí viendo las alertas o lo que sea. Para las alertas luego con Prometheus también se suele usar el Alert Manager, y esto lo que nos puede utilizar es que el propio Prometheus genera estos pues diferentes reglas de alertas que tengamos. Pues si X servicios llegan a 20.000 requests por segundo y yo no tengo más dinero para pagar, me llega un mensaje para decirle, pues te vas a tu casa porque no voy a escalarte más, ¿vale? Por poner un ejemplo, hay muchísimas alertas, el Alert Manager se puede configurar con un montón de salidas, Slack, email, usar servicios de telefonía, de SMS. Y Docker, cuando se habla de microservicios, mucha gente también lo asocia con Docker, porque al final una manera de crear una característica cerrada y que no tenga que interactuar con los demás en la misma máquina, pero está un poco ahí, está un poco cerrada, es Docker. Y voy a pasar un poco rápido porque si no me va a dar tiempo y todavía me quedan herramientas. Es broma, esta es la última. Y
Vale, imagínense que ahora tenemos todos nuestros servicios en Docker. Tenemos nuestra, recuerden un poco cómo era, que no la tengo por aquí, ¿no? Recuerden que teníamos nuestra parte con WebSocket para chat y notificaciones, teníamos nuestra aplicación de servidor HTTP, teníamos otra por aquí arriba que agregaba todos esos mensajes en una base de datos y al final son 3 aplicaciones lo que estamos teniendo, nada más. Luego tenemos muchísimas herramientas por encima, pero lo que nosotros desarrollamos son 3 aplicaciones. Y claro, imagínate que todas esas, cada una está en su contenedor y lo desplegamos en máquinas. Necesitamos una manera de controlar cómo se despliega eso, cuándo se escala hacia arriba, cuándo se escala hacia abajo, cómo se escala. Y ahí es donde entra la orquestación un poco de Docker, que básicamente existen 2 orquestadores principales. Uno es Docker Swarm, que era oficial hasta hace poco, me parece. Y había muchísima información sobre él. Funcionan diferentes este y el que voy a contar después, que seguramente sabrán cuál es. Enrique. Y básicamente lo que tenemos es esto. Nosotros tenemos nuestra aplicación en contenedores y con un fichero que se describe, que es un IML, que es es muy similar al Docker Compose, cuando podemos levantar varios contenedores. Lo que nos va a hacer Swarm es dividir esos contenedores en máquinas. Y esto hay muchísima información y yo tampoco controlo demasiado de esto, pero si buscan en Google seguramente se los explicará casi tan bien como yo. Y luego tenemos Kubernetes, que está desarrollado en Go, que es un gran lenguaje. Deberían buscar en Telegram Go Canarias, que es un canal muy guay. Y esto sí que lo hace de manera diferente también, pero básicamente pues, se puede extrapolar a que lo que vamos a hacer es poner contenedores, tirarlos en máquinas y el orquestador es el que va a decir cómo se reparten en esas máquinas y cómo se escalan, el que nos va a permitir tener las herramientas para hacer el escalado. Y bueno, voy a empezar a terminar ya. Y el principal problema que tiene la gente cuando quiere pasar de monolítico a microservicios, primero yo diría que es necesitas realmente pasar a microservicios, porque yo creo que en el 70-80% de los casos no lo necesitas, simplemente a lo mejor con repensar un poco, refactorizar y meter estos sistemas que vimos al principio de cómo Marcos fue gradualmente cambiando, adaptándose a microservicios porque lo necesitaba realmente, te pueden solucionar la vida. Porque aquí lo vamos a ver y uno de los principales problemas que además yo también me encontré al principio es que tienes que pensar todo de una manera distribuida. Tú no puedes pensar en que tu aplicación es una aplicación de Django, que va a ser una instancia nada más y ya está. Es que, ¿qué pasa si tienes 3 instancias y las 3 atacan a la misma base de datos a la vez? Se te forma ahí una inconsistencia. ¿Qué pasa si las 2 intentan borrar o meter en la misma tabla? Eso tienes que pensarlo y eso es responsabilidad tuya. Tú no puedes decir que, ala, esto escala y ya está para arriba. Eso tienes que pensarlo y es tu responsabilidad tenerlo. Con lo cual el desarrollo también es como un poco cambio de paradigma en el día a día que vas a desarrollar. Otra de las cosas que también solemos cometer es que pensamos esto escala hacia arriba, necesito más instancias, pues meto más. Vale, y cuando necesites menos, ¿qué pasa cuando escalamos hacia abajo? ¿Vale? Porque las conexiones WebSocket se mantienen. Si tú tienes 3 instancias y necesitas 3 más, y de repente alguno y se empiezan a conectar WebSocket con todas, pero luego te hace falta solamente 2 porque la gente se ha ido, tú en esas otras 4 sigues teniendo conexiones de a lo mejor 3-4 clientes por instancia. ¿Y qué vas a hacer? Desconectarlos. Vas a decir, mira, no, vuelvo a hacerla porque es que ya no me hace falta esta máquina. Hay que pensarlo. Luego los test son mucho más importantes porque recuerden que ahora tenemos características muy separadas, aplicaciones muy pequeñas que hacen poquito, pero que luego tienes que juntar entre todas y necesitas que todas funcionen bien como un organismo. Entonces los test de integración son especialmente críticos, diría yo, en el desarrollo de microservicios. Tienes que levantar todo, ver que todo funciona, ver que todo se compenetra bien, que no hay ningún error, etc. Lo de la race condition de la base de datos, lo que hablábamos antes, también, de atacar a la misma base de datos. Hacer microservicios que realmente sean microservicios y no macroservicios. ¿Vale? Un microservicio debería ser solo una cosa y le debería hacerla bien, o 2, pero ya. ¿Vale? No pensar en eso de que la aplicación tiene que hacer muchas cosas. Y bueno, es que voy a reutilizar código y entonces le meto un poco aquí, 4 más. Vas añadiendo, llega un momento en que tienes, en vez de una arquitectura de microservicios, una arquitectura de monolíticos. ¿Vale? Tienes lo mismo que al principio, pero repetido y separado por ahí. Y al final te va a dar más problemas que soluciones. Y nada, esto también es lo que hablaba un poco al principio, de que la escalabilidad pues, es diferente si es HTTP, si es WebSocket, depende de eso que tengas de entrada, de si tu servicio consume más CPU que memoria, de si consume más memoria que CPU, etc. Pero bueno,
Ahora sí, colega, es que no hay nada más. Buscas en Google y lo tenemos todo. Pero es que en realidad no necesitamos ser Netflix, porque, como les decía al principio, no, a mitad, se los dije al principio tampoco porque les desvelaba, les hacía spoiler. Muchas veces no necesitamos esto de microservicios y ahora vamos a ver aquí en los contras, bueno, estoy un poco, es que no soy bilingüe. Tenemos en los cons, tenemos que los esfuerzos que se necesitan para mantener esto son bastante grandes. Y ya no solo es tener esfuerzo en la parte de desarrollo, que además probablemente nuestros desarrolladores necesiten un entrenamiento o, ¿sabes?, cambiar un poco ese paradigma que decía antes, sino es que además necesitamos mucha más gente en la parte de despliegue, de servidores, de sistemas, de DevOps. Lo mismo, ¿no? Bueno. Eh, Otra de las cosas que, bueno, esto se soluciona un poco con lo de la API Gateway, pero es que cuando tenemos muchos microservicios tenemos más puntos de entrada y nos pueden atacar por muchos más sitios. No solamente por HTTP y WebSocket, podemos tener muchos servicios ahí con otros protocolos, incluso podemos poner, yo qué sé, AMQPs abiertos hacia afuera o protocolos diferentes porque nuestros clientes los necesitan y se nos olvida que eso está ahí, se nos olvida actualizar las imágenes de Docker, se nos olvida actualizar las máquinas y son potenciales puntos de entrada que en vez de tener uno tienes 5. Y pues pasa lo que pasa. Se te pueden meter en un contenedor a minar bitcoins o no sé, pueden pasar muchas cosas. Necesitas mucha más gente y además necesitas que todo esto, esta fase de testeo que siempre solemos hacer de pipeline, de integración continua o testeo automático, tiene que ser mucho más dura y tiene que ser mucho más hardcore, porque cada microservicio debe testear sus cosas, luego tienes que intentar que todos funcionen en esa test de integración, que funcionen unos con otros, etc. Y también necesitas bastante chicha y materia ahí. Pero luego tenemos los pros, que a mí me parecen más que los contras, dependiendo de si lo vas a utilizar verdaderamente o no. La mayoría de empresas, pues, que hasta que no llegan a un nivel es tontería empezar a hacer microservicios si vas a tener 5, 10.000, 20.000 requests nada más, y no te va a hacer falta. Pero bueno, escala infinito, vamos a decir, no infinito, pero puede escalar muchísimo, no te tienes que preocupar porque la máquina se te vaya a ir al garete. Las aplicaciones no tienen por qué ser en un lenguaje, que esto es muy guay, porque tú no necesitas que dos servicios estén programados en Python. Imagínate que haces uno en Python, otro en Java, porque tienes gente que sabe de Java y de Python, y luego ellos se van a comunicar utilizando servicios o utilizando interfaces que sí son políglotas, como HTTP, como veíamos antes, servicios de AMQP, Redis, lo que queramos. Entonces eso está muy guay, porque dependiendo de las necesidades de esa funcionalidad que estás programando, puedes elegir el mejor lenguaje para ello. Si por ejemplo hacemos un Django en Python, es en Python, fin, ya está. Pero si tenemos una parte de HTTP en Python que es más fácil y luego otra que necesita, yo qué sé, scrapear y hacer un montón de parsing de logs, etcétera, y lo hacemos en un lenguaje de más bajo nivel, seguramente eso vaya a ir muy bien. Además, tenemos desarrollo en paralelo, que significa que si tenemos un equipo de 8 personas, cada 2 pueden hacer un servicio, entonces es como un poco hacerlo en paralelo y al final va a ser más rápido. Tenemos una encapsulación de las características, y no solo de las características, sino del funcionamiento de nuestro servidor. Imagínense que a Marcos se le cae el WebSocket, pero todavía puedo seguir posteando cosas a Flakebooth, ¿vale? Y puedo seguir subiendo imágenes, lo que sea, o al revés, se cae la parte de HTTP y por lo menos puedo seguir hablando con los colegas por el chat. Y eso en Django no pasa, si se cae tu Django, se cae todo. O si se cae tu aplicación monolítica, se cae todo, sea por el motivo que sea. Y estas son las referencias que son bastante interesantes. Hay una página que se llama microservices.io, que está de moda también, que es un tío, me parece que es de Netflix, que es un poco impulsor y tiene todas estas ideas que se han recogido, que más o menos están en torno a microservicios, API Gateway, la isolation, todo eso está ahí y está súper bien explicado, con diferentes ejemplos. Es el de la tienda, por cierto. Y está muy guay. Luego Nginx también tiene un blog que también suele ir muy pegado a esto de microservicios. Están ellos poniendo mucho empeño también y desarrollando herramientas muy guapas para la nube. Y obviamente Amazon pues tiene bastante información de todo esto. Vale. Siguiente. Estamos contratando en System. Ya les puedo decirlo porque somos sponsor, así que no me salto ningún código. Tenemos ahora 3 posiciones abiertas. Tienen aquí la URL. No son exactamente de Python, pero bueno, a lo mejor si entran, pues por haber entrado les dejamos algún scriptillo en Python y tal.
Y nada, ya está. Preguntas ahora, ¿no? Porque ya que llevo aquí un ratito, por lo menos. Esta gente no puede preguntar, pero... sí, a ver. Hola, gracias por la charla. A ver, yo lo que he visto es que cuando pasas de una estructura pequeña a una estructura de microservicios, prácticamente tienes que crear como una estructura para controlar los propios superservicios. O sea, es como multiplicar 2 por 3, ¿no? Y luego hay cosas como, por ejemplo, de las que no has hablado, que pues, si puedes mencionar cosas, el tema de compartir archivos. O sea, cuando varios microservicios tienen que compartir la misma estructura de archivos. Es decir, lo más vulgar que es, primero piensas en FS, que es lo más cutre, Sí. ¿vale? Pero si vas a cosas como CEP y demás, pues ¿qué pasa? Pues que tienes que montar un controlador de esto, que lleva otros microservicios, con monitores en todos los servicios y tal. Y esto, cuando usas cosas como Kubernetes, lo ves muy claro, porque tiene, como todos son plugins, ¿vale? Entonces empiezas a ver las áreas que te hacen pensar de otra manera. Dices, a ver, la red, tengo que meter filtros de red por todos los sitios, porque dependiendo, este puede hablarse con este no, empezar a hacer sus redes. Entonces prácticamente lo veo una cosa como asequible, siempre que tengas gente que sabe mucho de redes, gente que sabe mucho de sistemas, ¿vale? Y que puede pensar en infraestructuras. O sea, es un cambio completamente. Correcto. Y si no te acompañan los programadores, o sea, si los programadores no están en el rollo, por decirlo así, olvídate, Sí. porque no han diseñado el tema para que pueda escalar, pueda comunicarse y tal. Entonces la pregunta es, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces con tu grupo? ¿Cómo desde un planteamiento como este convences a dos, ¿no? Esto Sí. no es de SOP, de DevOps, ¿no? Pero ¿cómo convences a los jefes de que esto mola, pero tienen que invertir más? Claro. ¿Y cómo convences a tu equipo de desarrollo para que cambie el chip? Vale. Lo de los jefes es fácil porque le dicen, mira, es que no funciona y hay que arreglarlo. Normalmente cuando llegas a este nivel es porque lo que tienes no funciona y necesitas escalar. Quiero decir, no vas a hacer sobre ingeniería aquí. Si lo tuyo y además los jefes te van a decir, es que funciona, no lo toques. ¿No? Entonces, probablemente no necesites cambiar a lo mejor con tanta rapidez. Pero sí es verdad que es un compromiso entre equipos y sobre todo entre equipos de desarrollo y sistemas, que además yo veo que es un compromiso que, aunque no uses microservicios, debería estar. ¿Vale? Porque aunque tú hagas monolíticos, tú no puedes desarrollar y yo te doy una caja, ya la buscas de la vida. Tú necesitas que tanto los de sistemas sepan cómo funciona tu aplicación, como la gente que desarrolla la aplicación sepa cómo funciona el sistema. Y esto es una cosa también que han hablado mucho por ahí, Jaume, por ejemplo, ha contado, y es que la gente empieza a programar en Python o lo que sea, empieza a alto nivel, y lo que hay de ahí debajo le da igual. Es que no sabe ni cómo funciona la máquina, ni cómo funcionan las interfaces de red, ni nada. Y eso es un error. Y eso es un error porque tú necesitas. Pero es que no creo, o sea, bueno, vale, es posible que sí necesites un nivel más cuando estás haciendo microservicios, precisamente por lo que comentabas, pero es verdad que es algo que debería existir. Y tal y como lo planteamos nosotros, es que esa comunicación entre los dos equipos tiene que ser muy transparente y además se deberían ayudar unos a otros desde la fase de diseño de todo lo que es la parte, pues no sé, sentarse y decir, mira, lo vamos a hacer así, tal, no sé qué, son estos servicios los que nos hacen falta y luego pues los sistemas dicen, mira, es que este servicio no es el mejor, lo que sea. Entonces sí es verdad que la compenetración entre los dos equipos, normalmente desarrollo y sistemas, tiene que ser mucho mayor. Pero bueno, para eso estamos, quiero decir, si ves que no, pues para tu casa, ¿no? Básicamente, es que tampoco, es que lo necesitas, o sea, llegado a este punto, si lo necesitas de verdad, es porque estás en un nivel de que tienes un montón de peticiones por segundo, de que probablemente tengas dinero, ¿vale? Porque si tienes peticiones, aunque no siempre es el caso, puedes tener dinero y a los jefes la manera más fácil de convencerlas es decirle, mira, es que si no cambiamos a esto, no vamos a poder seguir y es insostenible ahora mismo, porque se ha desarrollado pensando en que esto no iba a llegar a este nivel. Pero sí, tienes razón y yo creo que es muy, muy importante esa compenetración entre los dos equipos. Por la parte de desarrollo continuo y de integración continua, puedes vender una parte, ¿no? Pero es Sí. que, bueno, en la fase inicial de desarrollo me importa un bledo el desarrollo continuo. No tengo nada que desarrollar. Exacto, sí, hay que sacar algo rápido y hay que validar el producto y te va a dar igual. Pero por eso decía antes también que la parte de pipelines y de testeo, integración y tal es muy, muy importante. Vale. ¿Alguien más? Sí. Una rápida. Hablaste de la parte de escalado de los servicios y la parte de escalado del balanceo, pero no te oí hablar,
creo que también es importante al menos tenerlo en la cabeza todo, de la parte de escalado de la base de datos, de tener un clúster de base de datos cuando vas a más, o de incluso del sistema de cola de mensajes, que llega un momento en que se satura y necesitas escalar. Sí. Bien, buen punto. No sé, no. Sí, tiene mucha razón. Tus servicios tienen que escalar, pero también los recursos que estás utilizando deben escalar. La mayor parte de todos los servicios que cogí aquí escalan. Se puede hacer clúster. Normalmente Redis, Postgres y todo eso tienen clúster ya preparado y lo único que tienes que hacer es pues, empollarte un poco la documentación y probar. Además, los clústeres suelen ser pues tanto para alta disponibilidad, que teniendo máster esclavo o lo que sea, como también replicando los datos para que si se cae uno de los nodos, pues vuelva, otro se pueda poner en ese rol de máster y que no se pierda la conexión y además que puedas parar. Entonces sí, es muy importante y además la mayoría de servicios que además están muy metidos en lo que es la arquitectura, que al final es verdad que suelen ser casi siempre los mismos servicios, suele ser Kafka, Rabbit, todo esto, están ya preparados para escalar y, bueno, si usas Kafka es un poco más complicado, pero sí, están preparados y debería meterse en eso. Debería meterse en eso, sí. ¿Alguien más? Vale. Pues nada, ahora viene Pablo en un ratito, me parece, va a dar una charla espectacular. No le gusta hablar al pibe, así que es broma. Y nada, muchas gracias.